Antes de terminar la carta a los Hebreos, Pablo hace un gran llamado: fijar los ojos en Cristo Jesús, pero también en el reino eterno, en su ministerio eterno, que sin duda alguna viene a afectar positivamente al presente de su iglesia y a tu presente y a mi presente. Sin duda alguna, que es un gran cambio cuando nosotros fijamos los ojos en las cosas durables, en las cosas eternas. Esa es la invitación para que juntos en esta lección podamos estudiar la carta a los Hebreos. Esta semana, recibir un reino inconmovible. Así que, recibiendo a nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hebreos capítulo 12, versículo 28. ¿Cómo están, queridos amigos? Nuevamente es un gusto poder saludarles y a cada uno de ustedes, a sus familias, con quien ustedes se encuentran, poder decirles bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Ya estamos en nuestro penúltimo capítulo, en el capítulo número 12, en donde vamos a estar precisamente revisando el capítulo 12 que Pablo le escribe o es un sermón, pero que queda registrado como una carta a los Hebreos. Así que nuevamente muy grato darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Pastor Pablo, bienvenido. Ya nos queda poquito, ¿no? Así es, estamos ya en la recta final, capítulos preciosos, sin embargo, muy significativos porque son los que están llamando a la acción, a tomar ya actitudes y acciones bien concretas, ¿no? Así es, así es. Es una continuación un poco, ¿no? Pablo comienza textos que están en el capítulo 11, capítulo 10, ¿no? De ver aquello que aún no se cumple, pero tener la certeza de que se va a cumplir y de vivir de acuerdo como viendo al invisible. Y en el capítulo 12 nos desafía, o comenzaba, ¿no? A correr una carrera, despojarnos de ciertas cosas que nos impiden ver más allá, nos impiden que la fe crezca, usando como una plantita el ejemplo. Y ahora nos desafía a ver un reino duradero, a ver también a Cristo Jesús, ya durante toda la carta, ver su ministerio, ver las cosas que duran, las cosas no temporales, las cosas eternas. Y ese es un gran desafío de cómo también poder llevarlo a términos prácticos en cada una de nuestras vidas. Así que, ¿ya tiene su Biblia en su mano? Bueno, te invito para que, teniendo la Biblia, al momento de abrirla, podamos orar a nuestro Dios, porque vamos a estar estudiando su palabra, especialmente el capítulo 12 de Hebreos. Oremos. Gracias, Padre, te damos porque en esta hora podemos fundamentar nuestra conversación en la palabra de Dios, en lo que tú ya, Señor, has revelado, pero que deseas que podamos entender, que podamos aplicar a nuestra vida y especialmente poder tomar decisiones para reconsagrar nuestras vidas a ti o para aceptarte como Señor y Salvador. Ya sea, Señor, la situación que cada uno de nuestros amigos puedan tener, oramos que tu presencia por medio del Espíritu Santo pueda estar con cada uno de nosotros, especialmente con nuestros amigos, bendiciéndoles, cuidando y protegiendo junto a sus seres amados. Acompáñanos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pastor, en el capítulo 12 de Hebreos, a partir del verso 18, nos vamos a encontrar con una especie de contraste que hace, o comparación que hace Pablo. Dice: no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego,
Y ahí da una descripción de qué ocurría cuando el pueblo de Dios se acercaba a los faldeos, a los pies del monte, especialmente el monte Sinaí, y ellos podían experimentar, podían sentir la manifestación de la presencia de Dios. El verso 22, ahí está el contraste, dice: vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Alguien puede decir, estar rodeado o en presencia de miles, millares de ángeles, eso va a estar reservado para la segunda venida de Cristo. No obstante, ya en el capítulo 4 está la invitación: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia. ¿A qué se está refiriendo esta comparación que Pablo hace de que nosotros, vosotros, nos podemos incluir también, por supuesto, nosotros nos hemos acercado a la Jerusalén celestial? ¿A qué se está refiriendo? Bueno, es interesante esto porque lo que comienza ahí en la descripción del verso 18 apunta, ¿no es cierto?, al monte Sinaí. Está todavía en el camino, en el peregrinaje del pueblo en el desierto. Y bueno, ya leíamos la semana pasada esta noción de peregrinos sobre la tierra, ¿no?, en el contexto de los patriarcas, específicamente Abraham. Así que esta idea de peregrinación, de estar en un transitar, es transversal, ¿no es cierto?, al libro de los Hebreos. Ellos están en una condición de la cual no deben deslizar, de la cual no harían bien en retroceder. O sea, esta idea de avanzar, de caminar, está bastante presente. Ahora, en el versículo 18 entonces se mira hacia atrás, hacia lo que pasó en el Sinaí, pero ahora se está mirando Sión, Jerusalén, y no la terrenal, sino la celestial. O sea, Pablo está diciendo, nosotros estamos ya tan cerca del final de este viaje, ya podemos vislumbrar, ya podemos por la fe ver esta realidad de la corte celestial, del lugar donde va a ser todo resuelto, del lugar en donde Dios está ministrando en nuestro favor, anticipándonos un poco, ¿no?, al verso 23, en donde Dios como juez se hará cargo, ¿no es cierto?, de confirmar, de verificar a todos los redimidos. Por lo tanto, faltando tan poco, ¿no es cierto?, nosotros debemos perseverar y darnos cuenta del privilegio que tenemos. Me llama la atención, ¿no?, esto de estar en compañía de muchos millares de ángeles, sobre todo en el contexto de las dificultades que ellos como hijos de Dios están enfrentando. Ya se pudo comentar extensamente sobre eso en los primeros capítulos. Hay un relato en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, en el ministerio de Eliseo, en donde su siervo, temeroso, viendo que el ejército sirio está acampado fuera de la ciudad, él teme, ¿no es cierto? Él no está viendo la protección de Dios sobre el profeta ni sobre su propia persona. Y Eliseo ora y pide que Dios le abra los ojos a su siervo. Y él ve, ¿no es cierto?, esa multitud de ángeles, ese ejército de ángeles rodeándolos y protegiéndolos. ¿Hay amenazas reales que el mundo nos puede plantear? Sí. ¿Hay amenazas para nuestra fe? Sin lugar a dudas. Pablo nunca niega esa realidad. El padecimiento es una realidad muy latente. Sin embargo, no estamos solos. No estamos solos mientras peregrinamos y ciertamente no estaremos solos cuando lleguemos a nuestro destino final. Podremos reunirnos con esa multitud de ángeles, entre los cuales estaba nuestro ángel guardián, entre los cuales están los ángeles que también observan, contemplan, miran este plan de salvación y que ministran, sirven a Dios tanto aquí en este mundo como en otros lugares. Qué hermosa reunión se nos está planteando aquí en donde se celebra la salvación. Ahora, no obstante, Pablo da la impresión de que está hablando de un tiempo presente, en donde de alguna forma, claramente por los méritos de Jesús y su oficio sumo sacerdotal, somos partícipes de ese proceso que ya vimos que en su primera etapa prefiguraba el lugar santo, el oficio del lugar santo y el lugar santísimo. Un juicio, porque acá dice, nos acercamos a la Jerusalén celestial, como veíamos en el verso 22, a los millares de ángeles, pero continúa el verso 23, dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. O sea, nuevamente nos lleva a un lenguaje de juicio, a un lenguaje de que aún no estando físicamente, como tú dices, pero sí nos proyectamos hacia el reino, ¿no?, viendo aquellas cosas
eternas. No obstante, aquí dice que de igual forma podemos tener acceso al trono, acceso al santuario, aquellos que sus nombres están inscritos y ser partícipe del juicio, no de forma activa, no para ir a defendernos naturalmente, ¿no? Dice, os habéis acercado a Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. En un contexto que previamente estaba hablando de la fe, no solo para extenderse, como tú bien explicabas, hacia el futuro, aquel momento que podemos imaginar, a pesar de que Pablo dice que ni siquiera cosa que oído ha escuchado, que mente ha imaginado, son las que Dios tiene guardada para los que le aman. Podemos por la fe extendernos al futuro, pero ¿no es esta una invitación para que por medio de la fe también veamos que somos partícipes de un ministerio activo de Cristo en nuestro favor? Sí, sin lugar a dudas. Y ya hemos hecho en capítulos pasados una conexión de este pasaje con el cuadro que nos plantea Daniel, ¿no es cierto? Daniel capítulo 7, esos millares de ángeles que sirven, ministran delante del trono, los libros que son abiertos, el juez que se sienta. Y es muy hermoso ver cómo en el desarrollo del capítulo 7, esta idea del juicio, cómo va siendo una y otra vez reintroducida en la narración, matizada todavía con lo que ciertos poderes terrenales tratan de hacer en contra de Dios, su reino y su pueblo. Y hasta que llegamos al versículo 22 de ese capítulo 7 de Daniel, en donde el juicio es dado a los santos del Altísimo, es un juicio a favor de los santos. Y son estos mismos santos que ahora aquí están siendo descritos como esos espíritus de los justos, hechos perfectos. Ahí está la obra de Cristo, ¿no? Ahí está la obra de Cristo en concreto, actuando en nosotros, haciéndonos dignos, haciéndonos tener los méritos, ¿no es cierto? Tener el derecho a estar allí, no por virtud nuestra, sino por lo que Jesucristo justamente ha hecho. Ahora, esto no es una, ¿cómo podríamos definirlo? No es una justicia universal. Está siempre estos conceptos impartida, imputada, porque tienen ciertos requisitos. Automáticamente de nosotros podemos decir que no es para todo el mundo. O sea, está la provisión para todo el mundo, pero hay ciertos requisitos. Dice, por ejemplo, aquellos que están inscritos en los cielos. O sea, tiene que haber, nosotros en capítulos anteriores hablábamos, por ejemplo, en relación al juicio, es necesario que comience por la casa de Dios. No es para todos, sino aquellos que han profesado públicamente aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Está hablando del mismo concepto, pero ahora dice los que están inscritos en los cielos. Por lo tanto, este es un privilegio. Esto depende de la aceptación que nosotros por medio de la fe hagamos de Cristo Jesús. Sí, ahora es interesante que cuando Jesús envía a los 12, a sus 12 apóstoles en esta primera campaña de evangelización, ¿no? Primero a las ovejas escarriadas de Israel. Y ellos regresan felices porque han expulsado demonios, han sanado, han predicado, han visto realmente el poder de Dios. Y sin embargo Jesucristo les hace ese pequeño llamado de atención. Eso es motivo de gozo, pero más gozo debiera haber al saber que sus nombres están inscritos en el libro de los cielos. Por lo tanto, no es una noción que solo aparezca aquí o que solo tengamos que apelar a Daniel. Si vemos también la circunstancia tan triste, ¿no? Del episodio del becerro de oro ahí en Éxodo, Moisés ve con mucha tristeza cómo el pueblo se ha extraviado, se aleja de Dios, y de hecho Dios le dice, mira, yo puedo hacer una nueva nación comenzando contigo. Este pueblo, ¿no es cierto?, su porfía y rebeldía. Sin embargo, Moisés dice, no, mejor quítame a mí del libro. Y sin embargo, Dios le dice, no, eso corresponde para quienes efectivamente no me buscan, no me aceptan, actúan de manera rebelde. Sin embargo, avanza nuevamente con su pueblo. Así que son nociones que son transversales en la Escritura, que se hable, ¿no es cierto?, del libro de la vida del Cordero, en donde están registrados quienes lo siguen. Así que como comentábamos hace unos cuantos capítulos atrás, Dios tiene registros, tiene una forma de transparentar este proceso ante las acusaciones de Satanás en este contexto de juicio, como nuevamente se nos recuerda a Dios, el juez de todos. Ciertamente, lo necesita Dios, Él es omnisapiente, él podría resolver esto en un chasquido. Sin embargo,
Él va avanzando a la par de una humanidad caída, de una humanidad que ha cuestionado también seriamente su carácter de amor, de ángeles que, aún poderosos siendo seres creados, también tuvieron su momento de duda frente a las acusaciones de Satanás. Por lo tanto, Dios ha abierto, ¿no es cierto?, al escrutinio del universo su carácter, su amor. Y en este rol de juez está actuando de manera consciente, determinada por nuestra salvación. Y es por eso que se plantea este cuadro de los redimidos, ¿no es cierto?, en esta escena celestial. Qué lindo privilegio poder por la fe anticiparnos y decir, yo quiero estar allí. ¿Será que en los tiempos de Pablo, también en los tiempos de Juan, ya en su última etapa, ¿no?, cuando escribe el Evangelio y la carta o el mensaje de Apocalipsis, que había un grupo de cristianos, o la iglesia cristiana en aquella época, la segunda parte del primer siglo, se sentían en desventaja porque ellos no habían visto ni oído a Jesús como aquellos primeros discípulos, apóstoles posteriormente. Incluso Juan dice, ¿no?, de lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Y que tal vez se sentían en desmedro en relación a aquellos primeros cristianos, primeros discípulos. Y Pablo está trayendo distintos ejemplos. En este caso dice, bueno, ¿recuerdan ustedes cuando el pueblo se acercó al monte? ¿Cómo temblaban? Cita incluso a la reacción de Moisés, ¿no? Dice que Moisés allí estaba temeroso, temblaba, ¿no?, por la solemnidad de la presencia de Dios. Y luego vuelve al presente de ellos y les dice, ahora ustedes, todos nosotros, también nos hemos acercado, no al monte Sinaí, sino al monte Sión, monte en donde se ratificó el pacto. Y los está conectando con que lo que aparece en el capítulo 12, del 22 al 24, es la escena que está en Daniel capítulo 7, en Apocalipsis capítulo 4 y 5, escena de solemnidad, escena de mucha reverencia, pero a la vez de gozo por lo que Cristo obtuvo en la muerte en la cruz y al inaugurar su ministerio en el santuario celestial. En otras palabras, Pablo, ¿será que le está diciendo aquí, no se sientan en desmedro de todos aquellos que experimentaron el pasado, porque ustedes y también nosotros somos partícipes, los está haciendo partícipe de algo del cumplimiento, como dice en los capítulos anteriores, mucho superior, mucho mayor, mejor que aquellas cosas que vivenciaron. Se deja ver en la religión judía, ¿no?, que ellos dependían, que siempre citaban a Abraham, su padre Abraham, a Moisés, lo que ocurrió en el desierto, y se basaban en aquello cuando Pablo aquí les está motivando a basar su experiencia espiritual en el presente, en lo que Cristo está haciendo en ese contexto para ellos y por supuesto en nuestro contexto para nosotros el día de hoy. Sí, de hecho el versículo 25 dice, mirad que no desechéis al que habla. Y aquí Pablo no está haciendo una alusión a él, aunque este es un sermón, él es el que está hablando, digamos, sino como termina diciendo el mismo verso 25, al que amonesta desde los cielos. Si han sabido escuchar a Abraham, si han sabido escuchar a los profetas, al punto de responder favorablemente a Cristo y de judíos aceptar a Cristo y también ahora ser cristianos, ¿cuánto más debieran escuchar a Cristo? ¿Cuánto más debieran estar atentos, ¿no es cierto?, a su mensaje? Es hermoso ver esto como en los evangelios. Jesucristo nunca deja de reconocer que las Escrituras eran suficientes para que lo pudieran reconocer a Él y para entender lo que Él iba a hacer en la cruz. La gran tragedia que se ve en los evangelios y que tal vez queda bien patente allí en Juan capítulo 5 es que ellos escudriñan las Escrituras, ellos creen ahí encontrar vida eterna, pero, ¿no es cierto?, como pasa luego a decir versos 40 o 41, ellos no quieren ir a Él, no quieren ir a Jesús para tener vida. ¿Cómo podríamos nosotros separar ambas cosas? ¿Cómo podríamos atrincherarnos, ¿no es cierto?, en una forma de religión sin Cristo? Esa sería una tremenda tragedia. Ser religioso, observar ciertas cosas, pensar que eso me trae ciertas ventajas, un cierto estatus, pero sin Cristo. Y tal vez este es el peligro que está corriendo, ¿no es cierto?, esta iglesia, ¿no es cierto?, a la cual se les escribe y se les manda este sermón,
porque ellos quieren volver a ritos, a ceremonias, cosas muy familiares ya para ellos, pero eso implicaría rebajar, desestimar, dejar de reconocer lo mejor que es lo que Jesucristo ha hecho y lo que Él nos ofrece. Así es. Qué interesante esta hermosa invitación. Vemos la carta llena de invitaciones, de exposición bíblica del Antiguo Testamento y luego una exhortación, llamados. También Pablo menciona acá que serán o se conmoverá el cielo y la tierra. ¿A qué se refiere? ¿Qué significado tenía aquellas palabras en el Antiguo Testamento y qué quería lograr llamar la atención también para su iglesia? Bueno, vamos a hacer un alto y al regreso seguimos hablando acerca de la carta a los Hebreos. Y ya estamos de regreso, queridos amigos, en nuestro penúltimo capítulo de esta temporada, en donde estamos repasando, estudiando, conversando acerca de Hebreos capítulo 12. Ya estuvimos mencionando que en el bloque anterior, que Pablo está haciéndoles ver a su iglesia de que son partícipes al acercarse al monte Sión, al acercarse al juez, al acercarse a estas escenas que por medio de la fe somos partícipes, confiando en los méritos de Jesús, permitiendo que Él sea nuestro sumo sacerdote, nuestro defensor. De esa forma somos partícipes y objeto de la gracia y de la misericordia divina. No obstante, pastor, en el verso 26, continuando la secuencia, Pablo está citando algunas frases, algunas ideas del Antiguo Testamento. Dice, su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, una vez más, conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. ¿Qué ocurría en el pasado cuando se mencionaba que Dios, la voz de Dios, etcétera, conmueve la tierra? Y ese mismo significado, ¿cómo ahora se está aplicando incluso hasta el mismo cielo? ¿A qué se refiere? ¿Cómo se puede conmover incluso hasta el cielo? Bueno, son expresiones que también, si bien vuelven a aparecer en el Apocalipsis, Apocalipsis toma ese lenguaje del Antiguo Testamento. Ahora, esta expresión, ¿no es cierto?, de cosas ocurriendo en el cielo, truenos, humo, que la tierra se sacuda y se conmueva, vemos eso, ¿no es cierto?, allí en el Sinaí, cuando Dios desciende, entrega su ley. De ahí que se mencionaba, ¿no es cierto?, que hasta Moisés temió, tembló. Pero también sigue ocurriendo en otros relatos de la Escritura. Y cada vez que Dios se presenta, cada vez que Dios viene al encuentro, ya sea de su pueblo o incluso para juzgar a ciertas naciones o ciudades proverbiales por su maldad incluso, Dios aparece rodeado por estas manifestaciones. Cada vez que Dios se hace presente, lo que se llaman esas teofanías, ¿no es cierto? Por lo tanto, nosotros vemos, por ejemplo, un pasaje ahí, Joel 2:28 en adelante, esos prodigios que acompañarían ese derramamiento del Espíritu Santo, que ocurre también en Pentecostés en cierta medida. El derramamiento del Espíritu Santo ocurre, pero no vemos estas señales cósmicas todavía en ocasión del Pentecostés y por lo tanto entendemos que Joel, como profeta clásico, ¿no es cierto?, está presentándonos ese doble foco, ¿no es cierto?, algo que efectivamente va a ocurrir de manera parcial, pero ¿cuándo es que se va a cumplir del todo? Es cuando todas las condiciones se den. Y vemos también ahí, versículo 31, más bien 30 en adelante, prodigios en el cielo, la tierra, sangre, fuego, columnas de humo, el sol que se convierte en tinieblas, etc. Y todo esto antes que venga el día de Jehová. Entonces hay, ¿no es cierto?, algo que nos apunta hacia ese desenlace que también aquí el libro de Hebreos nos está planteando. Hay otro libro también poco estudiado tal vez, el libro de Nahum. Es cuando Dios se acerca para juzgar a Nínive, la capital del malvado y temible, ¿no es cierto?, imperio asirio. De la misma manera, cuando Él se presenta, aun que en el versículo 3 ahí del capítulo 1, Jehová es tardo para la ira, grande en poder y no tendrá por inocente al culpable, ¿cómo es que ahora se presenta esta entrada en escena de Jehová?
montes que tiemblan, dice el verso 5, los collados que se derriten, la tierra que se conmueve a su presencia. O sea, cuando nosotros vemos que la tierra ha sido conmovida, que la tierra se ha sacudido ante la presencia de Dios, y vemos que Hebreos nos señala de que esto volverá todavía a ocurrir una vez más. Se nos está hablando de que Dios, así como ha juzgado, ya sea para defender a su pueblo, ya sea para bendecirlo a través del descenso del Espíritu, o ya sea también para juzgar el mal, así también llegaremos muy pronto al momento en donde esa entrada en escena de Dios será la definitiva, la que consuma, ¿no es cierto?, la historia de este mundo. Y por lo tanto, estas son buenas noticias. Si es que nosotros aguardamos con esperanza, si es que vemos en ese desenlace nuestros deseos más acariciados, volver a reunirnos con nuestros seres queridos, que el mal ya no exista más, que nunca más se derrame una lágrima, que finalmente reine la justicia. Esas son buenas noticias. Permíteme leer ahí en Ageo capítulo 2, verso 6, ¿no? Que complementa lo que está mencionando. Dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones. O sea, aquí viene el paralelismo, ¿no? El hacer temblar a la tierra tiene que ver con hacer temblar a las naciones. Vendrá el deseado de todas las naciones, de todas las gentes, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, esto es como, tú mencionabas el caso de Nahum, estaba pensando en varios Malaquías, ¿no? Cuando el día de Jehová, o cuando hay estas manifestaciones, tiene su lado positivo y el lado negativo, ¿no? Dice que será un día grande y terrible. ¿Para qué queréis? ¿Para qué deseáis el día de Jehová? Pero también tiene el lado de la salvación. Aquí vemos que el hacer temblar los cielos y la tierra es una declaración de destruir a aquellas naciones que pueden ser enemigas del pueblo de Dios, pero para instaurar, dice el deseado de toda la gente, o sea, para traer salvación, el Mesías, nuestro sumo sacerdote, el cumplimiento de todas las promesas, etc. Entonces, cuando volvemos a Hebreos, ¿será que nos encontramos con la misma dice, su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo una vez más, conmoveré no solamente la tierra, sino ahora también el cielo. Es decir, aquí se está anunciando que Dios va a destruir a los que persiguen a su pueblo, incluyendo conmover los cielos. Tal vez se está refiriendo a Satanás, sus ángeles que van a ser destruidos en el tiempo final. Bueno, ciertamente eso nosotros lo vemos como parte del desenlace. Esos poderes, esas huestes angelicales en los cielos, como dice Pablo, ¿no es cierto?, ahí en Efesios, con las cuales realmente es la guerra, no es con cosas visibles. Sin embargo, no nos debiera extrañar que aquí aparezcan los cielos. Esas manifestaciones incluye los cuerpos celestes. Ya en el Antiguo Testamento se anticipa de que tanto en la tierra como en los cielos se verán estas claras manifestaciones de que Dios se está acercando, ¿no es cierto? Ezequiel mismo, esos primeros capítulos en donde él ve la gloria de Dios, también está rodeado de estas manifestaciones. Por lo tanto, no es algo nuevo, no es algo que debiera tomarnos por sorpresa, que Dios efectivamente irrumpe en la historia y venga a resolver la causa de sus hijos. Ya lo hemos visto antes, pero siempre estuvo acotado, digamos, a un lugar, a un momento, a cierta experiencia del pueblo, a una región determinada del mundo. Qué bueno es saber que ahora el clamor universal de los hijos de Dios será resuelto. Y en ese aspecto, ¿no es cierto?, hablar de cielos, tierra, es incluir todo, ¿no? Es incluir todo lo que está contenido entre el cielo y la tierra. Ahí es donde habitan todos los seres humanos, ahí es donde se desenvuelve todo este dilema y esta crisis del pecado para nosotros. Nada quedará indiferente a la acción definitiva de Dios de traer juicio y traer salvación a sus redimidos. Permíteme leer textualmente aquí una frase, una línea del material de apoyo que tenemos. Dice, fíjate que en Hebreos
Y hace el autor un resumen, ¿no? La permanencia y la estabilidad, ser inconmovible, se relaciona con Jesús. Lo que tú mencionabas, entonces aquí tenemos que qué cosas no serán conmovidas: Jesús, los justos, el sacerdocio de Jesús, la herencia de los redimidos, el reino de Dios. Entonces la pregunta es, Pablo viene diciendo de que el sacerdocio de Jesús es una vez y para siempre, es eterno. Y la pregunta entonces es, cuando en Apocalipsis dice que el Señor suelta el incensario y expresa las palabras consumado es, viene a buscar a sus hijos, los lleva hasta el reino celestial, ¿no? Después de los 1000 años se instaura ahí y por la eternidad. Siendo que ya no hay necesidad de intercesor, de un juicio, siendo que ya la última fase del juicio, la fase ejecutoria, ya se haya consumado. Jesús deja de ser sumo sacerdote, siendo que Pablo dice que va a ser eterno, que es un ministerio eterno, o es un ministerio solo de consecuencias eternas, pero cuando dice consumado ya no es más sacerdote. Cuando nosotros vemos, ¿no es cierto?, la descripción de Dios habitando con su pueblo, ¿no es cierto?, la Nueva Jerusalén, se destaca allí que ya no se ve un templo, porque ahora la ciudad completa, ¿no es cierto?, el lugar en donde Dios habita con su pueblo pasa a cumplir ese rol, esa figura. Yo no me atrevería a decir que la idea detrás del sacerdocio desaparece, pero efectivamente esa obra, ese rol ligado a este problema del pecado que necesitaba ser resuelto, esa función ya no es necesaria. Ya no hay pecados que estar perdonando, ya no hay un problema del mal que estar administrando en ese sentido, con los límites tan claros que nosotros vemos ahora. Sin embargo, nosotros por la eternidad podremos dar testimonio de lo que significó la cruz, de lo que significó también la obra de intercesión de Jesucristo como nuestro sacerdote. Esas no serán imágenes, figuras, realidades que se olvidarán. Sin embargo, estaremos en una realidad tan distinta, tanto mejor, que yo no me atrevería, ¿no es cierto?, a imponerle esas categorías o esos rótulos, sobre todo entendiendo de que el ministerio que se le entregó a los sacerdotes humanos, bajo esas figuras, bajo esos mecanismos, se les entrega considerando los límites que nosotros tenemos hoy con el pecado. Creo que estamos, ¿no es cierto?, por ser testigos de algo tanto mejor. Dios habitando con su pueblo, Dios pudiendo ver cómo sus hijos se acercan, cómo podremos contemplar a Dios. Realidades que efectivamente son asociables a un ministerio sacerdotal que intercede, puede mediar esa realidad. Pero qué lindo es ver que finalmente en el gran desenlace vemos a Dios con su pueblo habitando todos juntos. Qué interesante que Apocalipsis, tanto en el capítulo 1 como en los últimos capítulos, es exactamente lo mismo, ¿no? De hecho, hasta la estructura coincide, ¿no? La estructura quiásmica, en donde vemos a un Dios paseándose, con ropas sacerdotales, paseándose. Y después termina el Apocalipsis habitando en medio, ¿no? Como tú bien dices, puede cesar la función, pero nunca la esencia del deseo del sacerdote en la antigüedad era acercar el pueblo a Dios. Pero ahora cuando Cristo es nuestro sumo sacerdote por la eternidad, es que Él estará cerca, habitando en medio nuestro, considerando todo el vasto universo. Por lo tanto, ahí está la esencia de nuestro sumo sacerdote. ¿En qué basamos nuestra gratitud, nuestros agradecimientos a Dios? ¿Solo en aquellas cosas que vemos, aquellas cosas que pedimos y que se concretan? ¿O Pablo nos está motivando a ser agradecidos para con Dios, pero basados en estas cosas maravillosas, las inconmovibles? Bueno, vamos a hacer un alto y continuamos especialmente hablando acerca de cómo debemos ser agradecidos para con Dios.
Hola, casi todo el mundo tiene miedo. Miedo de dar vuelta a la última página de la historia y leer en grandes letras la palabra fin. Miedo de las previsiones de los científicos, ecologistas y religiosos. Miedo de ver nuestro planeta transformado en cenizas. Teniendo en cuenta todos estos temores, ¿se justifica perder la esperanza? ¿Es razonable concluir que Dios no existe y que no hay nada más allá de aquello que podemos ver o tocar? Solicita ahora mismo la guía de estudio Verdades para el tiempo del fin y descubre en ella el plan que Dios tiene para tu vida. Y ya estamos de regreso en nuestro último bloque, en este capítulo donde estamos hablando de Hebreos, el capítulo 12. Especialmente aquella invitación que se nos hace a contemplar aquello que es duradero, que es eterno y que debiera no estar en un ambiente etéreo, ambiguo, subjetivo, lejano, sino que nosotros en nuestra vida práctica, al contemplar a Cristo Jesús, al ver que somos partícipes e invitados a participar del juicio, aceptando a Cristo Jesús por medio de la fe, sin duda alguna, que la respuesta que se espera es de gratitud en un contexto de adoración. Pastor Pablo, cuando vamos allí entonces al verso, nos queda el verso 28, dice así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Ser agradecidos y servir. ¿Cuántas veces podemos menospreciar todo lo que Dios, le pasó a la iglesia de los hebreos ahí en los tiempos de Pablo, ¿no? Se deja ver una iglesia que deja de servir, o peor aún, si es que lo hace sin un sentido, lo hace sin una motivación correcta. Aquí nos está llamando para agradecer a Dios y para servirlo, pero basándonos en todo esto que hemos estado comentando, que marca la gran diferencia. Sí, bueno, se ha visto de que ellos aún así han podido visitar a quienes están en la cárcel. Hasta ese momento han sabido perseverar en su fe y uno podría decir, humanamente algún mérito habrá en aquello. Pero cuando uno lo ve a la luz de todo lo que Dios está haciendo y finalmente uno ve que solo los méritos de Jesucristo pueden ayudarnos a trascender esta realidad, a entrar en esta salvación, claramente tiene que ir abriéndose más y más espacio para este concepto de la gratitud. La salvación que Dios nos ofrece no es deuda. Dios no nos debe nada en ese sentido. Más bien Él ha tomado la iniciativa, Él ha pagado el precio y por lo tanto, cuando lleguemos al cielo difícilmente alguien va a poder decir que yo me merecía esto. No, nos vamos a dar cuenta y como el juez lo describe, poco nos ha costado el cielo. Porque en realidad, ¿qué hicimos nosotros? No, es que yo hice esto, tercera, cuarta generación de cristianos o adventistas, yo fundé iglesias, yo hice esto. Pero, ¿qué se compara eso? ¿Cómo se compara eso a las realidades que Dios tiene para nosotros? Por lo tanto, solamente nos queda gratitud. Gratitud que está dispuesta, ¿no es cierto?, desde ya a poder servir. Y dice ahí, agradándole con temor y reverencia. Y yo no dejaría fuera el verso 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Tal vez la tentación sería, mejor no leamos el 29, porque suena una amenaza. Suena ¿no? amenaza. Pero si lo vamos viendo en el contexto, sobre todo de la tierra que se conmueve y esas manifestaciones que incluye humo, fuego, trompetas, etc., ¿a qué nos apunta entonces? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios es un Dios que se encarga de que las cosas ocurran. Y por lo tanto, si hay un clamor, Señor, ¿hasta cuándo la injusticia? Señor, ¿hasta cuándo que estamos sufriendo? Dios es un Dios que se encarga de que sus promesas se cumplan. No es un Dios que promete y luego se olvida. Y por lo tanto, allí hay gratitud. Allí está como una consecuencia natural el anhelo de servir, porque queremos colaborar en cuanto podamos
con esa obra que en realidad Dios está conduciendo? ¿Qué se consumirá con ese fuego? Aquellas cosas que solamente han traído amargura, lágrimas y dolor al pueblo de Dios. Aquellas cosas que incluso a veces uno escucha y ve, ¿no? A veces salen noticias que uno desearía ni haber visto. Y uno ve como multitudes se reúnen para querer tomar la justicia en sus manos. Dios hará justicia, pero a muchos les choca la idea de que Dios castigue el mal, pero rápidamente están dispuestos a remangarse para ir a linchar a alguien, a tomar la justicia en sus manos. ¿Cuánto mejor es confiar que la justicia definitiva la tendrá Dios y que Dios resolverá estos temas? Y por lo tanto, cuando vemos aquí, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor, yo creo que ahí se conforma el cuadro completo. Estamos agradecidos y estamos sirviendo a un Dios que ejecuta finalmente sus promesas y se encarga del problema del pecado. Aquí estamos viendo una estrecha relación entre gratitud y servicio. No quiero hablar de que estamos en una crisis, pero muchas veces cuando, por ejemplo, la iglesia tiene sus procesos electivos, muchas veces se reconoce, se evidencia los dones espirituales que puedan estar siendo otorgados por el Espíritu Santo a todos los cristianos. Esa es una certeza, ¿no? A todos los hijos de Dios. Y muchas veces nosotros recibimos esta invitación para servir a Dios en ciertas áreas o para conformar ciertos equipos, no necesariamente con un cargo directivo. Pero viene esta respuesta que dice, no, por ahora no. O el no disfrazado, acompañado de muchos argumentos, que pueden ser argumentos o excusas. Y tal vez estoy escondiendo, enterrando el talento que Dios me ha dado y no poniéndolo por obra, multiplicándolo no solo en mí, sino en otras personas, hablando de un concepto de discipulado. La pregunta es, ¿será que entonces, al no haber una tendencia de servicio, de compromiso, de poner la obra, el servicio a Dios mismo en primer lugar, sino otras cosas, que me falta el tiempo, que no puedo, que estoy con esta situación de salud personal, familiar, etc., ¿no será que estamos separando estos conceptos que Pablo está juntando, que es gratitud y por ende, porque dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia? Estamos separando esta consecuencia natural que es ser agradecido y por ende servir al Señor y más aún en un contexto de temor y reverencia. Sí, bueno, creo concordar, entiendo lo que tú mencionas. Se me vienen varios recuerdos, ¿no es cierto?, habiendo estado en el distrito también hace no tantos años atrás. Pero creo que podemos concordar en algo también. No todos pueden tener un cargo directivo y a veces se nos genera un arma de doble filo, porque si no pude recibir una responsabilidad formal, siento de que, quedo libre, puedo relajarme, y aunque tal vez me hubiera gustado, no me tocó nada, así que me desmarco. No está supeditado, digamos, a una función específica, a poder tener una responsabilidad declarada como tal vez en nuestro manual de iglesia o en alguno de los departamentos que la iglesia, ¿no es cierto?, ofrece para poder todos participar con sus dones y talentos. ¿Qué pasa si ni una de esas cosas formalmente me llega? Aún así yo puedo servir, aún así yo puedo estar agradecido, porque finalmente esta invitación proviene de lo que Dios ha hecho al salvarnos. Y Dios ha salvado a quienes tienen o no una responsabilidad, a quienes pueden servir a Dios tiempo completo, formalmente o no. Dios nos ha salvado y nos ha ofrecido sus misericordias a todos. En el capítulo 13 vemos ahí versículos 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y alguien podría decir, es fácil hablar. Verso 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua
no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. A mí siempre me ha llamado la atención que en la lista de los dones espirituales, Pablo incluye los que ayudan como un don espiritual. No está asociado a un oficio como el don, ¿no es cierto?, de sanidad, por ejemplo, en donde uno podría decir, bueno, aquí hay algo tan específico, tan especial, o el don que se le da a quienes son obispos, ¿no es cierto?, ancianos en la iglesia. Los que ayudan es algo bastante amplio, hasta, y en el mejor sentido usado la palabra, tan genérico. Y sin embargo es un don del Espíritu, esa disposición a ayudar, con cargo, sin cargo, con o sin responsabilidad. ¿Y por qué? Porque es mi respuesta agradecida en servicio a Dios. Y dice ahí sacrificios de alabanza. Justamente aquí el tema en cuestión en este sermón, en esta carta, es que habían sacrificios todavía siendo ofrecidos en el santuario. Qué tentador era volver a ese ritual, porque lo podían ver, tocar, palpar. Pablo aquí les está hablando de otro tipo de sacrificios, algo de lo cual él ya también ha hablado en Romanos 12. Ese sacrificio de la alabanza, ese sacrificio que representa finalmente confesar el nombre de Dios y de hacer el bien, de vivir esa vida cristiana con mi prójimo. De esos sacrificios también se agrada a Dios. Por lo tanto, ¿cómo responder en gratitud? Nosotros podemos ver que no está restringido mi forma de expresar la gratitud al grado que yo pueda participar en una estructura o organigrama en la iglesia. Eso ayuda. De hecho, es un reconocimiento tal vez de la iglesia que Dios me ha dado un don específico para liderar en esa área. Pero, ¿qué es de ese don espiritual, como yo mencionaba? Los que ayudan. Hay tantas oportunidades para manifestar nuestra gratitud, ayudando con nuestros recursos, con nuestro tiempo, ayudando con nuestras palabras. En los tiempos en que estamos, deteniéndonos un poco para escuchar. No solo cómo estás, bien, qué bueno, y seguimos. ¿Cuánta gente necesita que le dediquen un par de minutos para realmente escuchar? ¿Eso es un cargo? ¿Es un ministerio específico en la iglesia? Que yo sepa, no. Pero es algo tan necesario y es un don espiritual, diría yo. Así es. Pablo llega a un momento en donde, especialmente en el Antiguo Testamento, el Señor dice la siguiente declaración: estoy hastiado de los sacrificios. En otra ocasión dice, no quiero sacrificio, lo que quiero o qué pide Dios de ti, que hagas misericordia, etcétera, ¿no? Pero vemos esta realidad en que llega un momento en que se hace el formalismo de los sacrificios, pero la actitud está completamente opuesta a lo que debiera señalar un sacrificio, que es lo que tú acabas de mencionar. Y Pablo nos lleva a sacrificios de alabanza. Tú mencionaste Romanos, donde va mucho más allá, porque alabanza alguien puede decir, sí, es el acto de adorar, es toda la vida. Y Pablo nos dice, os ruego, hermanos, que os presentéis como un sacrificio vivo. Podemos correr el mismo riesgo de estar en un formalismo sirviendo al Señor. Incluso ofrendando, como lo es la ofrenda, una señal de gratitud. Pero si no está con la actitud correcta, podemos tal vez escuchar las mismas palabras del Señor en el pasado cuando le decía, de esto yo no me agrado. Yo me agrado, y ahí viene el tema del corazón. Ya nos quedan poquitos minutos, Pablo, de qué forma esta última idea, ¿no? Es una invitación para que no solo practiquemos el servicio, la gratitud, sino que vaya acompañada con aquel espíritu, con aquella sentir que tuvo la viuda cuando ella lo entregó todo. Sí, yo creo que todos queremos dejar una huella, sentir que estamos haciendo algo valioso. La necesidad de trascender nos llega justamente como lo que Dios ideó en un principio, que viviéramos para siempre. El pecado ha interrumpido aquello y por lo tanto muchos ven en el servicio, en las obras filantrópicas, una forma de trascender, una forma de dejar una huella. Sin embargo, tal como aquí se nos está planteando,
El foco no debiera estar puesto en nosotros. El foco está puesto en este reino eterno e inconmovible, en donde Jesucristo finalmente recibe esos laureles, recibe ese reconocimiento por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Yo creo que es digno de aplauso el querer servir y ayudar. Pero como Joel, tú recién mencionabas, ¿qué nos motiva? Creo que hay una idea ahí en el versículo 27, ¿no es cierto? Habrá una remoción de esas cosas movibles, solo van a permanecer las inconmovibles. Si a mí lo que me mueve al servir es el aplauso, el reconocimiento, que después de un gran logro se me dé, no sé, una piocha, un galvano, si eso es lo que me mueve, yo creo que tengo que volver a reevaluar cuál es la verdadera razón de por qué hago las cosas. Jesucristo no necesitó ninguna cosa de ese estilo para avanzar hacia la cruz. Y finalmente, todo reconocimiento que Él recibirá es justamente debido porque nosotros estábamos en una situación desesperada. Solo Él podía ayudarnos. Por lo tanto, sirvamos a Dios, no buscando aplauso, no buscando reconocimiento, entendiendo que podemos dejar una huella viviendo como personas justas que ponen su confianza en el Señor, pero que no sea por motivos pasajeros, que no sea por laureles que pronto se marchitarán, que sea simplemente como una respuesta de amor a Jesucristo que nos salvó. Te invito a orar para que podamos vivir una vida de servicio, de gratitud. Nos reconozcan o no, de eso se puede encargar Dios cuando nos dé la bienvenida a las mansiones celestiales. Vamos a orar. Señor, queremos darte las gracias por tu infinito amor, por esa capacidad que tienes de realmente traer a término estos dilemas, estos desafíos que vemos en el mundo. Y es un final glorioso, es un capítulo final que ya estás escribiendo. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a participar en estos momentos finales de la historia con gratitud, con una disposición de servir. Tal vez nadie sabrá muchas de las cosas que se hacen. Tal vez en silencio podemos hacer cosas para ti. Que eso no nos desanime, Señor, porque tú eres un Dios que todo lo ve. Y esas cosas eternas permanecerán. Los aplausos pueden acallarse. Llega un momento y las luces se apagan y todos se van. Señor, que esos momentos no nos quiten la atención de lo más importante, que es un servicio de amor en gratitud a ti. Ayúdanos a cultivar esta actitud, ayúdanos a responder cada día a tu gracia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pablo, por este capítulo, y ya nos queda el último capítulo la próxima semana, así que ahí te esperamos. Muchas gracias. Y por supuesto, queridos amigos, ya estamos concluyendo este capítulo, sin antes invitarte para que no te puedas perder nuestro próximo capítulo, el último de esta temporada, estudiando la carta a los Hebreos. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima.